Buenos días, el Señor les bendiga. Espero estén muy bien allí en sus casitas, que se estén cuidando mucho. Bueno, este es un tiempo donde por la misericordia del Señor tenemos estos medios y nos permiten acercarnos a Él, tener comunión, aunque sea de lejos, con nuestros hermanos. Y bueno, una vez más, aprovechar para aprender de Él. Nada más bueno que poder acercarnos al Señor y aprender cada día más de Él. Y quiero que nos acerquemos a las Escrituras en esta mañana. Para empezar, quiero que pensemos en la siguiente pregunta. ¿En qué creen ustedes que se ha invertido, o que las personas, pensemos en otras personas, a veces nos cuesta pensar en nosotros, pero ¿en qué creen que ha invertido más el tiempo las personas durante esta pandemia? ¿En qué cosas? No sé, si se les ocurre alguna. Estuve averiguando, estaba leyendo un artículo y curiosamente hay algunas plataformas o algunas redes que dan evidencia en que las personas están invirtiendo mejor su tiempo, y una de ellas es la plataforma Netflix. No sé si han escuchado de ella. Es para ver películas, series y todo ello, y aunque muchas empresas se han visto quebradas en este tiempo, lo que es Netflix ha estado en su mayor crecimiento. Entre el mes de abril y junio ganó más de 10,1 millones de nuevos suscriptores, y en todo lo que va de este año lleva 26 millones de suscriptores, este año que ha sido prácticamente de pandemia a nivel mundial, a comparación que en todo el año pasado, en el 2019, ganó casi 28 millones de seguidores. Entonces, definitivamente las personas han pasado mucho, la mayoría de su tiempo mirando películas, mirando series, y quizás pues es un tiempo para buscar entretenimiento, para buscar qué hacer, y también se ha convertido en una forma de escapar de la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y sí, las plataformas, aún estos medios, nos permiten estar en contacto o tener acceso a muchas otras cosas que quizás en nuestra casa simplemente no podríamos. Pero en contraste a esto, nosotros también como iglesia, y muchas iglesias a través del mundo, han estado usando este tipo de plataformas para transmitir lo que son los cultos, las reuniones y las diferentes actividades. Pero curiosamente, hace poco hablaba con un pastor y él mencionaba que su mayor reto durante esta pandemia era saber si los hermanos estaban realmente escuchando la palabra o simplemente estaban reportándose allí con una manita alzada o cualquier otro gesto, pero que él no sabía si los hermanos estaban allí. Estas plataformas permiten hacer algo, y es medir cuánto tiempo las personas permanecen en una transmisión, en algo en lo que uno interactúe en las redes sociales. Y él decía que estaba pensando, porque en promedio las personas duran entre 6 y 7 minutos viendo una transmisión, y él decía, pues la verdad es como un reto, uno hacer las cosas en excelencia para que las personas permanezcan un poco, y para que a veces uno está no en competencia, porque creo que no hay nada para los cristianos que sea mejor que escuchar y que aprender del Señor, pero a veces sí se convierte en que puede ser más fácil, más entretenido, más chévere mirar una película, una serie, que uno estar o asistir a través de estas plataformas a las actividades que se hacen en la iglesia. Pero ¿a qué se debe esta situación? Creo que esto es un reflejo de lo difícil que está haciendo para los cristianos permanecer en su fe durante este tiempo. He hablado con personas y lo que me dicen es que es muy difícil, es diferente, la verdad no me acostumbro, hace falta el contacto, hace falta el escuchar a las personas directamente, hace falta aún alabar al Señor en vivo, y todas esas cosas sí hacen falta, pero que no sea un motivo para que nuestra fe entre en crisis. De hecho, preocupados por la asistencia o la poca asistencia a las reuniones de jóvenes en nuestro grupo, hicimos una encuesta y preguntamos por cuál era la razón por la cual no se estaban conectando.
los resultados a mí me asombraron porque en su sinceridad la mayoría de los que no estaban asistiendo respondieron simplemente nos da pereza. Y puede que sea quizás algunos, pero en sí, en pocos uno puede analizar qué es lo que está pasando. Hoy nos acercaremos a un texto bíblico donde identificamos a un personaje que estaba pasando por una crisis espiritual. Le invito a que abran por favor sus Biblias en el Salmo 42 y 43. Salmo 42 y 43. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como que quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El 43, versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, oramos para que sea tu presencia quien hoy hable a nuestros corazones. Conoces cómo estamos, conoces la necesidad que tenemos en ti, conoces cómo nos ha afectado todo este tiempo que hemos estado sin reunirnos en un templo. Hoy estamos delante de ti porque tú estás en medio de nosotros, porque no necesitamos de un lugar, Señor, porque tú estás en cada casa, en cada familia, en cada persona que hoy escucha tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en medio de las crisis por las cuales nosotros pasamos, y que nuestra fe en ti, en vez de menguar, sea fortalecida. Que cada día, Señor, y que al salir de este tiempo de dificultad podamos decir, crecí, aprendí, conocí al Señor en diferentes áreas. Gracias, Señor. Amén. Aunque los salmos se centran en hablar sobre Dios y no sobre los hombres, pero sí nos permiten observar algunas características de cómo es el ser humano y qué siente el ser humano. En los salmos podemos encontrar los estados emocionales del hombre. Entonces encontramos muchas situaciones en las cuales el hombre expresa cómo se siente. Describe
cuando se siente feliz, bendecido, cómo están sus prioridades, qué lo motiva, cuáles son sus pruebas, y también habla sobre la confianza que tiene en Dios. Encontramos diferentes salmos para diferentes situaciones. Hay salmos que son himnos, que son para comunidad, que se cantaron en la guerra, como acción de gracias, en bodas, colectivos, todo esto. Y los salmos que hoy leímos son salmos individuales, un lamento individual. El 42 y el 43 son una unidad literaria, es decir, pertenecen y son dos. Aunque son dos, nosotros lo podemos entender en uno. Si ustedes se dieron cuenta, hay 3 versículos que son idénticos. En el 42:5, el 11 del 42 y el capítulo 43, el versículo 5, usa el mismo estribillo, lo que nos indica que hacen parte de uno solo. También tienen el mismo estilo, la misma situación y las mismas repeticiones. Estos salmos hacen parte de la selección de los hijos de Coré, que eran músicos y servían en el templo. En el versículo 6 nos dice algo sobre quién era este personaje, aunque no nos dice mucho como a nosotros nos gustaría. Dice que se halla junto a las fuentes del Jordán, pero no dice por qué el autor estaba allí. No se sabe si estaba desterrado o si había huido del país. Lo que se sabe era que estaba fuera del territorio del pueblo de Israel. Estaba lejos de su tierra. Quiero que hoy nos acerquemos bajo el título Crisis Espiritual. Y durante este tiempo vamos a mirar los síntomas, en primera medida los síntomas de una crisis espiritual, teniendo en cuenta lo que nos da el texto. Esta persona, así como nosotros podemos distinguir diferentes síntomas cuando nos pensamos que nos va a dar o tenemos alguna enfermedad, también hay algunos síntomas que nosotros podemos tener o debemos tener precaución cuando nos acercamos o tenemos alguno de ellos. Pueden indicar que estamos pasando por una crisis o que quizás estamos en peligro o que el Señor nos ayude a no estar en una crisis. El versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y le invito a que me ayude allí a buscar como qué nos dice. Él lo dice en forma poética. Y toda su declaración, un salmo es sí, la poesía, y él lo dice en una forma muy elaborada, pero detrás de ello nosotros podemos hablarlo en nuestro lenguaje. Lo que él dice es que él no estaba comiendo, que se la pasaba llorando, que su tiempo lo invertía de día y de noche llorando. Lo que quiere decir es que él estaba realmente muy triste, que su alma estaba muy triste. En el versículo 3 también dice: mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Puede que las personas de afuera le preguntaran también dónde estaba su Dios, pero creo que también indica una pregunta que él se estaba haciendo en ese momento. ¿Dónde estaba Dios en esa situación que él estaba pasando? Estaba fuera de su tierra y se pregunta ¿dónde está su Dios? Cuando se pasa por este tiempo, normalmente se cuestiona la existencia de Dios o alguno de los atributos de Dios, su soberanía. Se cuestiona quién es Dios. El versículo 4 dice: derramo mi alma dentro de mí. Él estaba realmente angustiado, estaba en una situación realmente difícil, se guardaba las cosas para sí, estaba en medio de una gran crisis. El versículo 6 menciona: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Realmente, al expresar cada una de estas frases, nos dice estaba muy mal. Él aún se expresaba para sí mismo o hablaba para sí mismo de cómo se sentía, de cómo estaba su alma. El salmista sigue lamentándose por su condición, está abatida, y la palabra abatida habla de estar en luto, de sentarse como si estuviera realmente en luto, en una situación muy difícil. El versículo 7: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Siente que lo peor que puede pasarle a una persona le está pasando a él en ese momento.
siente que el Señor ha pasado con todo lo que él puede hacer por encima de él, que está realmente destruido, como si hubiera pasado una tormenta, una fuerte tempestad sobre él. El versículo 9 y el versículo 2 del capítulo 43 también son muy parecidos. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y en el 43, 2 dice, ¿por qué me has desechado? Habla de, definitivamente no veía a Dios, sentía que Dios se había olvidado, que lo había abandonado por completo. Y termina el 9, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él sentía que estaba solo, que no veía a Dios en medio de la situación, que era tan grande que no sabía dónde estaba el Señor. El 43, el versículo 2 también dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Aún el aspecto físico demostraba que él no estaba bien, estaba como enlutado, y el luto se demostraba también por la forma como se vestía. Una persona que estaba pasando por luto se vestía muy diferente a las otras, y él estaba así. Su aspecto físico también evidenciaba que estaba mal, que había algo en él que no estaba funcionando como correctamente. El salmista también nos muestra que él antes había experimentado gozo en la presencia del Señor, por eso él no está satisfecho como se encuentra. Por eso estos síntomas son extraños para él, porque su ser, su cuerpo, su alma no está acostumbrado a sentirse así, a preguntar o a cuestionar al Señor. Nosotros cuando vamos a un médico, quizás al psicólogo, aún cuando nos escuchamos entre amigos, lo primero que uno hace es como tratar de averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que está provocando todos estos síntomas, porque hay algo que está sucediendo de raíz. ¿Qué es lo que está sucediendo de raíz? ¿Qué es lo que realmente está afectando el alma del salmista en este salmo? Lo maravilloso de este salmo es que el mismo salmista es quien responde esta pregunta, responde qué es lo que está pasando de raíz en su corazón. El segundo aspecto es el diagnóstico. Si recuerdan, los versículos 5, 11 y 5 del capítulo 42 y del 43 son exactamente igual, y la segunda, y sí, son igualitos. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Estos versículos nos muestran qué es lo que realmente está pasando dentro del corazón de este salmista. Él estaba abatido, estaba turbado, estaba inquieto, estaba angustiado, desanimado por lo que estaba pasando. Había perdido el ánimo, estaba sin fuerzas, estaba preocupado, no encuentra razón para seguir, no encuentra las fuerzas, no encuentra como de qué agarrarse para poder seguir. Implica que sus emociones estaban allí y que sus pensamientos también estaban en la situación que él estaba pasando. Y nos comparte por qué estaba abatido, o qué era lo que tanto le inquietaba y le angustiaba. En el versículo 4, me acuerdo de estas cosas, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Creo que algo que nos ayuda o que a veces nos inquieta a nosotros es recordar recordar las cosas que han pasado, y en este caso el salmista se acuerda de cómo él, recuerdan que al inicio les comenté que él hacía parte de la familia que pertenecía y que servía al Señor también en la música, y él decía, me acuerdo cómo
yo conduje a la casa del Señor a las personas entre alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Y creo que nosotros hoy podemos identificarnos mucho en este versículo. Me acuerdo cuando íbamos a la iglesia, me acuerdo cuando cantábamos al Señor juntos, me acuerdo cuando podíamos compartir, salir sin ninguna limitación. Acordarnos de las cosas del pasado de tal forma que nos aflija el corazón. Pero a este personaje no fue el único que le pasó que las cosas del pasado o que lo que había hecho, su historia de vida le causara tanto peso de tal forma que se afligía. David en el Salmo 38, versículo 4 dice: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportarla. También el versículo 8, estoy agotado y totalmente destrozado, mis gemidos salen de un corazón angustiado. Y lo cargaba, era su culpa por el pecado que había cometido delante del Señor. No solamente David estaba sufriendo por causa de recordar cosas del pasado, también Noemí. Si recuerdan, ella perdió a su esposo y a sus 2 hijos mientras vivían en un pueblo en el extranjero. Definitivamente el perder a personas y el no estar en el pueblo o en el lugar que es nuestro causa depresión, causa una crisis en nosotros de tal forma que no nos hallamos. Es difícil, y Noemí nos muestra que el duelo, que el perder a alguien causa en ella una crisis, causó en ella a tal punto que dijo que no se la llamaran más Noemí, que significaba dulce, sino Mara, que significaba amargura. Estaba tan amargada por lo que había pasado, tan afligida, que ella dijo: no, ya llámeme así porque esto me ha marcado, por lo que ha pasado en mi vida, ha marcado definitivamente el corazón de esta mujer. También Job, él perdió a sus hijos, a sus bienes, las riquezas, además se enfermó, no tenía cura, estaba en una situación realmente lamentable. Algunos amigos intentaron animarlos, otros lo acusaron y llegó a un punto donde él deseaba morir. Y dijo: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Estaba realmente afligido este hombre. El pasado de estos hombres habían causado que él se inquietara y se turbara su alma de tal forma que no tiene fuerzas o no tenían fuerzas para enfrentar lo que estaba pasando. También a nosotros nos angustia no solo lo que ha pasado en el pasado, sino la incertidumbre del futuro. Creo que son 2 cosas que a veces nos cuesta dejar: el pasado y la incertidumbre de qué será del futuro. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lo que él dice es: ¿cuándo pasará esta situación? ¿Cuándo podré estar nuevamente con mis hermanos? ¿Cuándo podré nuevamente congregarme? ¿Cuándo se acabará todo esto que estamos viviendo? Los salmos, el Salmo 13, el versículo 1 y 2, también nos muestran que hasta cuándo que nosotros preguntamos al Señor nos perturban, nos agotan. El Salmo 13, 1 dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta de: Señor, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo cesará este dolor? ¿Cuándo se acabará? ¿Cuándo sanaré? Creo que nos aflige el corazón y nos lleva a entrar en una crisis de nuestra fe, porque no estamos colocando nuestra fe en el Señor. En este salmo no solo encontramos los síntomas, también encontramos el diagnóstico y finalmente encontramos el tratamiento para las crisis que nosotros vivimos.
El versículo 5, 11 y 5 del 43 es un versículo sumamente clave porque se repite mucho y nos dice en la última parte: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. También menciona 3 veces: espera en Dios. Y parece que esta frase nosotros la usamos mucho cuando vamos a aconsejar a alguien, pero realmente no hay otra cosa que nosotros podamos hacer sino esperar en Dios. Esperar en Dios es una demostración de nuestra fe en Él. Pone en prueba nuestra fe. Si realmente nosotros creemos o si nos desesperamos, es porque definitivamente tenemos que mirar en qué está cimentada nuestra fe. Esperar es una demostración que creemos en la soberanía del Señor sobre todo lo que está pasando. Si creemos que Él es Dios soberano, nosotros podemos esperar en Él, esperar a que sea Él el que actúe. Pero sí, a todos nos cuesta, y para ello debemos conocer más de la soberanía del Señor. La Biblia nos habla y hay versículos, textos, y creo que toda la Biblia, toda nuestra historia habla de la soberanía del Señor, del gobierno del Señor sobre todo lo que existe, que Él hace conforme a lo que Él quiere. El Salmo 135, versículo 6, me encanta porque dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere, Él lo hace. No solo en la tierra donde vivimos nosotros, no solo lo que está pasando actualmente en la tierra, también en los cielos el Señor hace lo que Él quiere. También en los mares, que es inmenso, el Señor hace lo que Él quiere. También en los abismos, que nosotros no tenemos idea de que existe allá, el Señor también hace lo que Él quiere. La soberanía del Señor va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y sí, para nosotros es difícil por lo que estamos pasando, pero el Señor es Dios soberano. Isaías 46:10 dice que declaro, refiriéndose al Señor, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Desde el principio el Señor ya tenía el fin de las cosas. Desde la antigüedad Él ya ha hecho todo. Nos muestra que si a nosotros nos causa preocupación algo del futuro, el Señor tiene el control. Él es el que sabe qué pasará. En el versículo 43, capítulo 43, versículo 3, de hecho es una canción, un himno, no sé si ustedes lo han escuchado. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. En ese tiempo se hacía referencia a la luz y la verdad como fuerzas protectoras, como desearle a alguien que esas fuerzas les acompañara, y la luz hacía referencia a una fuerza protectora y orientadora por el efecto que trae la luz. Se hablaba de que era quien conducía el camino, y definitivamente nosotros hoy tenemos la luz, quien nos conduce, quien nos lleva hacia Dios. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros no necesitamos fuerzas protectoras, nosotros tenemos a la luz. No necesitamos una fuerza, una energía, cuando tenemos al Dios del universo que nos muestra, que nos conduce, quien nos orienta cuál es el camino en medio de estas situaciones. No sabemos por dónde ir. Vengamos, postrémonos delante de la luz, delante de aquel que declaró que Él era la luz del mundo, quien es la verdad también. La verdad indicaba constancia, indicaba también fidelidad. También tenemos aquel que nos dijo que Él es la verdad.
que si quieren encontrar la verdad en un mundo donde nada es cierto, donde todo es relativo, Él dice que Él es la verdad, que es lo que nosotros necesitamos, que Él es la solución. Y el texto nos invita a clamar: envía tu luz y tu verdad. Que la verdad, que la luz del Señor sea quien llene nuestros corazones de tal forma que lo que nos agobia, que lo que nos inquiete, quede totalmente minimizado. No es que se vaya a ir instantáneamente, no, es que decimos: el Señor es tan grande que lo que yo estoy pasando puede que para mí sea grande, y sí, pesa, duele, pero que el Señor es mucho más grande. Quizás durante este tiempo has experimentado alguno de los síntomas de una crisis espiritual, de los que nos muestra el salmista. Dios no es ajeno a ello. Él quiere escuchar de tus labios cómo te sientes, qué te agobia. Acércate confiadamente al trono de la gracia. También puede ser que no estés sintiendo los mismos síntomas. Puede ser que sean síntomas más leves, como falta de interés, como poco deseo de leer la Biblia o de orar, como que mejor me veo una película antes de conectarme, antes de aprender del Señor. Otra cosa, no es que no crea en Dios o que esté cuestionando la existencia de Dios, simplemente es como que no me nace. Creo que también pueden ser síntomas de que nuestra fe puede llegar a un punto de crisis. Puede que hoy le estés haciendo preguntas al Señor de ¿hasta cuándo cesará lo que estamos pasando? Señor, ¿hasta cuándo esta pandemia? Señor, ¿hasta cuándo nuestra familia tendrá que sufrir por alguna enfermedad? ¿Hasta cuándo nosotros podemos regresar y visitar a nuestras familias que están lejos? ¿Hasta cuándo podemos aún visitar a las que están cerca en la misma ciudad? ¿Hasta cuándo, Señor? Recuerda que Él sigue estando en el trono y Él sabe lo que hace. Quizás tu crisis sea por algo del pasado, algo que no has podido dejar del todo atrás, algo que hiciste o que te hicieron, pero que hoy nosotros también somos invitados a ir delante del Señor y dejar todo nuestro pasado, como Pablo decía, dejando todas las cosas atrás y concentrándonos en la oportunidad que el Señor nos da nuevamente de venir ante Él. Hoy es un nuevo día donde podemos recibir la gracia, el perdón y la misericordia del Señor. Pidámosle al Señor que envíe la luz y la verdad a nuestras vidas, que son las que nos pueden guiar, las que nos pueden llevar definitivamente ante la presencia de Dios. Recordemos que aquel que un día experimentó también tristeza y angustia, y quizás para nosotros es difícil ver como que el Señor estuviera pasando por una crisis, pero el texto nos describe que sus lágrimas eran como de sangre, estaba realmente angustiado, sus emociones y todo lo que Él no quería pasar por la cruz, porque realmente era un sufrimiento, porque llevar los pecados de todos nosotros fue lo que el Señor le agobió y lo que Él no quería pasar, porque era doloroso, pero Él decidió hacer la voluntad del Señor. A pesar del sufrimiento, a pesar de todo, Él exclamó: hágase tu voluntad. En tiempos donde todo está en crisis, esperemos y acerquémonos a la luz y a la verdad. Todas nuestras necesidades inexplicablemente son resueltas en Él. Hay cosas que uno no puede explicar, hermanos. Hay verdades que solamente cuando uno se acerca a la presencia del Señor puede comprobarlas. Él puede dar la calma en medio de este tiempo. Él puede ser la paz en medio de este tiempo. Él puede ser la confianza y la seguridad cuando no sabemos qué va a pasar a ciencia cierta en un mes, ni en una semana, ni en un año. No sabemos qué estaremos haciendo, cómo estaremos como país, cómo estaremos como iglesia. Pero podemos ir a la confianza de descansar en los brazos del Señor, que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Así como los índices
indican que las suscripciones a Netflix han aumentado sustancialmente, que nuestra dependencia del Señor en medio de este tiempo también pueda aumentar. Creo que no es en vano lo que nosotros estamos pasando. Creo que descansar en que el Señor tiene el control del futuro, del pasado, de todo lo que pasa, debe llevarnos a experimentar nuestra máxima comunión con Dios. Antes, y creo que lo hemos hablado mucho, teníamos la excusa de que no tenemos tiempo, y quizás en este tiempo también estamos haciendo muchas cosas. Realmente siempre uno va a tener cosas que hacer, pero que podamos sacar ese tiempo con el Señor, donde podamos decir: Señor, realmente necesito que tú envíes tu luz y tu verdad en un mundo donde cada día las mentiras llegan más fuerte, donde no sabemos qué creer, donde hay tantas teorías, tantas cosas que si uno se pone a mirar queda realmente agobiado, angustiado. Y en un momento donde estamos pasando por nosotros como ciudad, realmente si nosotros nos ponemos a pensar en la situación y a atormentarnos con todo lo que está pasando, entraremos en una crisis. Pero aún en este tiempo la invitación es: ve al Señor. Que pidamos al Señor que Él envíe su luz y su verdad, que definitivamente es allí donde nuestra alma tiene reposo y descanso. En ese momento quizás no estés pasando por una crisis o no estés tan mal como el salmista, pero creo que hay otras cosas, como les decía ahorita, que pueden indicar que nosotros estamos endureciendo nuestro corazón para con el Señor, que nos resultan más atractivas otras cosas, más divertidas, más chéveres para nuestra carne, pero poco edificantes para nuestra alma. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude en este tiempo a conocerle a Él, más que convertirnos en expertos en todas las series que pueden salir en Netflix, que podamos ser expertos en conocer al Señor a través de su palabra, que nos deleitemos, que nuestro tiempo, que nuestra energía también sea en conocerle a Él. Señor, tú estás en medio de nosotros. Hoy la luz y la verdad nos acompañan. Hoy tu salvación ha venido a nuestras vidas y te agradecemos, Señor, por ello. Gracias por tu eterno amor. Gracias porque tú también sentiste dolor, te afligiste, te agobiaste. También nos entiendes, Señor, porque estamos pasando por una situación que no entendemos. Quizás hay muchas familias que están sufriendo necesidad, que no saben de dónde viene el sustento. Hay personas, Señor, que han perdido a sus seres queridos. Yo te pido que por favor tú consueles, que en medio de este tiempo donde no podemos hacer el luto, el proceso debido, Señor, para sanar nuestro corazón, sea tu luz, sea tu verdad quien nos sane y quien nos lleve a postrarnos a ti. Señor, nada es igual. Señor, nos cuesta, nos atormenta quizás escuchar noticias y ver cómo estamos, Señor, cuántas personas están contagiadas, cuántas personas están sufriendo, cuántas personas también están padeciendo de otro tipo de enfermedades. Señor, que todo esto que está pasando a nuestro alrededor no nos permita quitar la mirada de ti. Que tú seas el centro, Señor. Antes que todo lo que esté pasando sea un motivo para aferrarnos y conocerte a ti. Que cuando pasemos de todo esto podamos ver hacia atrás y alabarte. Porque aún he de alabarte, alma mía. Porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Esperamos, Señor, un día poder cantar y regocijarnos por lo que tú estás haciendo y estás preparando para este momento de nuestra historia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.